Mi esposo se negó a asistir al día de deportes para padres e hijos del kinder de nuestra hija. En cambio, se presentó con el hijo de su primer amor e incluso le permitió que lo llamara papá. Más tarde, el día de mi cumpleaños, incluso trajo a su primer amor y a su hijo a vivir con nosotros. Cuando le expresé mi descontento, me regañó diciendo: Georgia está divorciada, acaba de regresar al país y no tiene dónde quedarse. No debería ser tan inmadura. Así que, como me pidió, me quedé callada y no armé un escándalo. En silencio contraté a un abogado para que redactara el acuerdo de divorcio. Mientras Ryan llamaba desesperadamente a todos nuestros amigos y familiares para encontrarme, yo ya había subido a un avión al extranjero con nuestra hija. El gerente se sorprendió mucho al recibir mi solicitud de trabajo en el extranjero. Después de todo, había rechazado ascensos varias veces para quedarme en el país y no había recibido un aumento en 5 años. Bajé la cabeza y solté una carcajada amarga. Antes era desconsiderado, pero ahora lo he comprendido. Después de colgar, escuché a Ryan y a su amigo charlando por vídeo en la sala. Ryan, acabas de traer a Georgia de vuelta así, ¿y si tu cuñada arma un escándalo? ¿Cómo podría? Por fin se reunió conmigo, está deseando complacerme. Además, sus padres están en el extranjero, si de verdad causara problemas, aquí nadie la apoyaría. Mi mano se congeló en el picaporte, llena de amarga ironía. Me despedí de mis padres y sacrifiqué mi carrera para mantener este matrimonio. Ahora se había convertido en la palanca que usaba para controlarme. Al verme aparecer de repente, su amigo se sobresaltó con una expresión incómoda: cuñada, así que estuviste en casa todo el tiempo. Pero Ryan no mostró ninguna incomodidad. Cariño, en cuanto Georgia encuentre un lugar y se mude, nos vamos de viaje juntos. Hacía mucho que no teníamos tiempo a solas. Mira, hasta su amigo sabía que no debía dejarme oír lo que acababa de decir, pero a Ryan no le importó en absoluto. Estaba seguro de que no podría vivir sin él. Hablaremos del futuro más tarde. La excusa que había preparado se le atascó en la garganta. Tras un breve silencio, cambió rápidamente a un tono relajado: pensé que volverías a discutir conmigo por Georgia. Es la única manera de ser sensato. Escuché sus palabras, sintiéndome cada vez más frío por dentro. Basta de discusiones. No volveré a discutir contigo de ahora en adelante. Al oír esto, Ryan empezó, como ya lo había hecho en innumerables ocasiones, a sermonearme sobre lo tonto y mezquino que era discutir con él sobre Georgia. Siempre lo hacía, interpretando mis concesiones y compromisos como muestras de culpa y debilidad, para abusar de su ventaja. Antes de que pudiera terminar, sonó su teléfono. Del auricular salió una voz infantil: papá, estoy aquí. Baja a recogernos a mamá y a mí. Ryan respondió instintivamente, colgó y se fue. Antes de irse, no olvidó recordarme que a Richard le falta el amor de un padre, así que no te lo tomes como algo personal. Ryan, lo interrumpí, no hace falta que me expliques tanto, te creo. Ryan se detuvo un momento, luego dijo: menos mal que me crees, y abrió la puerta para irse. Aquello a lo que se refería, tomándoselo como algo personal, era a que Richard lo llamara papá. Al principio me creí de verdad la excusa de Ryan sobre su falta de amor. No fue hasta que Ryan abandonó a mi hija y asistió al día de deportes para padres e hijos del jardín de infantes bajo el nombre de Richard que me di cuenta de que, en lugar de que la niña careciera de amor, era Ryan quien simplemente estaba siendo despreciable. Por suerte, ahora he decidido llevarme a mi hija. Olvídate de llamarlo papá, incluso llamarlo abuelo ya no me preocupa. Hoy fue el día en que Georgia se mudó a mi casa, y la sala estaba abarrotada de maletas de todos los tamaños. Ryan subía y bajaba las escaleras cargando equipaje, sudando profusamente por el esfuerzo. Georgia sonrió con cariño mientras veía a su hijo limpiarle el sudor a Ryan. Después de saludarme, dejó sus cosas en la habitación de invitados con naturalidad, como si fuéramos viejas amigas. No me apetecía ver su alegre espectáculo, así que me di la vuelta y fui a la habitación a organizar los documentos para el viaje de mi hija al extranjero. Justo entonces mamá llamó. En cuanto respondí, su dulce voz me llegó: cariño, feliz cumpleaños. Recuerda comerte hoy tus fideos de la longevidad. Los agravios de mi corazón se desbordaron al instante. Mis padres habían emigrado hacía tiempo al otro lado del océano con mi hermana mayor. En cuanto a mí, después de graduarme de la universidad,
como Ryan dijo que no quería ir al extranjero, me despedí decididamente de mis padres y me quedé en el país con él. En ese momento Ryan me abrazó con cariño y prometió acompañarme al extranjero todos los años para reunirme con mis padres. ¿Y después? Se quejaba de que los billetes de avión eran demasiado caros o de que interferirían con el trabajo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 años desde la última vez que me reuní con mi familia. Y yo tampoco había celebrado un cumpleaños en 5 años. Reprimiendo mis sollozos, colgué el teléfono apresuradamente. Mi corazón estaba henchido de amargura. Perdido en mis pensamientos, un dolor repentino me golpeó la nuca. En la puerta del dormitorio, Richard estaba de pie con una pistola de juguete. Te voy a matar de un disparo, mala mujer. ¿Qué derecho tienes a quedarte en casa de mi papá? Antes de que pudiera hablar, Georgia se disculpó conmigo. Lo siento, hermana Tara, Richard todavía es un niño. Por favor, no te lo tomes a pecho. Ryan, de pie cerca, parecía disgustado. ¿De qué tenía que disculparse? Richard la trataba así solo porque lo asustaba. Se refería a aquella vez en el jardín de niños cuando pillé a Richard llamándolo papá y tuve una gran pelea con él en el acto. Ryan levantó a Richard, protegiendo a Georgia y a su hijo, y me miró con desdén. Tara, no me digas que eres tan mezquina que ni siquiera puedes soportar a un niño. No dije nada, y toda la culpa recayó sobre mí. Pero ya no había necesidad de discutir. Me encogí de hombros con indiferencia y dije, da igual. Ignorándolos a los tres, agarré mi abrigo y salí a recoger a mi hija del colegio. Justo al salir, alguien me agarró la mano. ¿Tara? Miré a Ryan, que me había perseguido, algo confundido. ¿Por qué me sigues? Ryan se quedó atónito por un momento con mi pregunta. Era la primera vez que dejaba atrás a Georgia para ir tras de mí. Dada mi reacción habitual, no debería haber sido tan frío. Ante mi mirada inquisitiva, el rostro de Ryan se ensombreció un poco. Soltó mi mano. Tras nosotros, Richard gritó de alegría. Sí, por fin ahuyenté a la mala. Ya nadie va a pelear conmigo por papá. Vi cómo las puertas del ascensor se cerraban lentamente frente a mí. Saqué mi teléfono y revisé la información del vuelo para dentro de 2 semanas. 5 años atrás fui demasiado ingenuo, demasiado cegado por el amor. Ahora, todo debería volver a la normalidad. Pensando que no volvería a mi país, después de cenar, decidí llevar a mi hija al cine. Simplemente no esperaba encontrarme con Ryan y los demás. Cuando mi hija llamó a papá, Ryan llevaba a Richard en un brazo y jalaba a Georgia con el otro, charlando y riendo mientras buscaban asientos. Al ver a mi hija, Ryan se puso un poco nervioso y me miró instintivamente. Richard no ha ido al cine desde que volvió a casa. Tara, no puedes. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí con frialdad. Me estás tapando la vista. Sus asientos estaban en diagonal frente a mí. Durante toda la película, sentí sus ojos mirándome de vez en cuando. Y cada vez que giraba la cabeza, Georgia se acercaba y le susurraba algo. No tuve tiempo de prestarle atención, estaba completamente absorto en la trama. Al terminar, no los vi a los tres. Pensé que se habían ido temprano, pero en cuanto salí del cine, vi a Ryan y a los demás esperando en la entrada. La expresión de Georgia no era muy agradable al principio, pero al verme, enseguida esbozó una cálida sonrisa. Richard tenía prisa por ir al baño, así que salimos temprano. Tara, volvamos juntos. Ryan estaba de pie junto a ella, con la mirada perdida en la distancia, absorto en sus pensamientos. Mi hija, ajena a la tensión entre adultos, señaló la caja del pastel que Ryan sostenía en la mano y preguntó con inocencia, «Papá, ¿este es el pastel de cumpleaños que le trajiste a mamá?» Ryan parecía un poco avergonzado. Justo cuando estaba a punto de hablar, Georgia lo interrumpió. «Así que hoy es el cumpleaños de Tara, ¿eh?» Le dirigió a Ryan una mirada de reproche. «Ryan, ¿en serio? ¿Cómo pudiste olvidar un día tan importante?» Si lo hubiera sabido, habríamos invitado a Tara a cenar en aquel entonces. Después de decir eso, agarró la caja del pastel y me la puso delante. Tara, disculpa por retrasar a Ryan y celebrar tu cumpleaños. Toma, disfruta de esto. ¡Feliz cumpleaños!
¡Qué provocación tan descarada! Georgia debe haber oído mucho de Ryan sobre mis intentos anteriores de perseguirlo. En fin, Ryan jamás me defendería. Miré el pastel, ya pinchado y rebozado, casi sin nada, y me reí entre dientes. Mejor guárdalo. En cuanto a comer sobras, eres la experta, ¿verdad? Esa frase hizo que Georgia palideciera y luego se sonrojara, todo un espectáculo. Quiso replicar, pero su carácter amable y gentil la frenó. Al final, solo esbozó una sonrisa incómoda y se llevó a Ryan a rastras. Mostré mi disgusto descaradamente en mi cara, esperando que ambos captaran la indirecta. Déjenme pasar estos últimos días en el campo en paz. Pero uno de ellos, que le enseñó a su hijo a llamar papá a cualquier hombre solo para aprovecharse de la comida y la bebida. El otro que ignora a su esposa e hija y se entrega con entusiasmo a su antiguo amor. Nunca se puede medir con los estándares humanos normales de orgullo o vergüenza. Para cuando llegué a casa, ya era de noche. Acosté a mi hija y estaba a punto de descansar cuando Ryan volvió a llamar a la puerta. Tara, Georgia no quiere cambiarle las sábanas. ¿Puedes ayudarla? Me dolía la cabeza. ¿Cómo es que este tipo siempre actúa con tanta naturalidad? Con miedo de despertar a mi hija, no tuve más remedio que abrir la puerta. Georgia estaba detrás de Ryan hablándole suave y tímidamente. Lo siento, hermana Tara, la estoy molestando. En casa, los sirvientes solían cambiarme la ropa de cama y hacer estas tareas, así que no se me da muy bien. ¿Sirvientes? Lancé una mirada fría. ¿No se declaró en bancarrota tu familia hace mucho tiempo? ¿Qué? ¿Aún no lo has aprendido después de tantos años? Sí, cuando Georgia y Ryan eran novios, en la escuela los conocían como herederos adinerados de segunda generación. Pero después su empresa quebró y la familia de Ryan no tenía dinero, así que ella rompió con todo y se casó inmediatamente con otro heredero rico, mudándose al extranjero. Mis palabras hicieron que el rostro de Georgia se congelara por un instante y al instante siguiente, sus ojos se llenaron de lágrimas. La expresión de Ryan se ensombreció a su lado. Tara, ¿tienes que ser tan cruel al hablar? Después de todo un día de frustración, nunca esperé que me provocaran de nuevo justo antes de dormir. Incapaz de contener la ira, le espeté, ¿qué más? Ya la han aceptado en la familia, pero aún espera que me pasee como si fuera tu sirvienta. Ryan, ¿acaso me ves como tu esposa? Ryan quedó tan atónito ante mis palabras que se sonrojó y luego palideció repetidamente. Abrió la boca, pero no encontró nada que replicar. Georgia le tiró tímidamente de la manga. Olvídalo, Ryan. Hoy es culpa nuestra. No sabía que a Tara le importara tanto su cumpleaños. Ryan pareció recordar algo y me miró con desdén. ¿Cómo que te ve como tu esposa? ¿Tanto alboroto por eso? Tara, ya no eres una niña, ¿de verdad tienes que ser tan dramática? Además, Georgia tuvo la amabilidad de darte un pastel, pero tú, por ser tan mezquina, lo rechazaste. Ahora ve a ordenarle la cama. Al observar las sutiles provocaciones de Georgia y la conspiración de Ryan para menospreciarme, sentí que mi interior ardía cada vez más. Solo quería maldecirlos a ambos sin miramientos, sin importar las consecuencias. Pero mi hija ya estaba dormida. Cerré los ojos enterrando la ira en mi interior, y luego volví a levantar la vista, recuperando la calma. Ryan, si quieres ser un tonto, no me metas en esto. En los días siguientes Ryan y Georgia dejaron de molestarme. O mejor dicho, me volví invisible para ellos. Estaba más que feliz de disfrutar de la paz. Ese día, como siempre, fui a recoger a mi hija de su clase de piano. Pero en la puerta del aula, vi a Ryan ya esperando. Cuando me vio fue como si la Guerra Fría de los últimos 2 días nunca hubiera sucedido. Suspiró al pensar en lo rápido que estaba creciendo nuestra hija y dijo que hacía mucho que no venía a recogerla del colegio. Escuché sintiendo solo ironía. ¿Cuánto tiempo? Ryan nunca la había recogido. Y ni hablar de recogerla del colegio, ni siquiera se había tomado un día libre para cuidarla cuando la hospitalizaron con fiebre. Una vez me engañó por completo con sus palabras sobre trabajar duro para ganar dinero y no decepcionar a su esposa por mudarse lejos por él. Ahora parece que fue solo por falta de sentido de la responsabilidad.
Ya le dije a la profesora de piano que nuestra hija se va al extranjero y ya no vendrá a clases. Temía que se le escapara algo y dijera algo. Sin mostrar ninguna emoción, caminé silenciosamente detrás de Ryan y le tomé una foto mirando a nuestra hija a través del cristal. La publiqué en redes sociales con el texto Familia. El cariño tardío vale menos que la hierba. Desde que decidí irme, no permitiré ningún error que pueda retrasar mi divorcio. Y Georgia es sin duda mi mejor aliada. Efectivamente, en menos de 10 minutos, Ryan recibió una llamada telefónica apresurada. No le dije a mi hija que su padre estaba a punto de recogerla. Sé muy bien lo doloroso que es recibir esperanzas y luego decepcionarse. No es una sensación agradable. Al principio pensé que Ryan había ido a recoger a nuestra hija ese día por un gesto de cariño paternal tardío. No fue hasta que llamó la profesora de piano que me di cuenta de que pretendía cederle el puesto de piano de nuestra hija al hijo de Georgia. La maestra de nuestra hija es una artista nacional jubilada, con plazas limitadas cada año. Para añadir a alguien nuevo, alguien tiene que ceder su puesto. Había esperado un año entero moviendo influencias y haciendo regalos, solo para tener esta oportunidad. Ahora Ryan, como si nada, quiere cederle el puesto a nuestra hija a otra persona. En ese momento mi determinación nunca había sido más fuerte. Recomendé a la sobrina del gerente, que también estaba en lista de espera, a la profesora de piano. En lugar de dejar que un Ryan desalmado se aproveche, prefiero hacerle un favor al gerente. No se lo oculté a Lily. El hermano pequeño de Richard ya me robó a papá, y ahora también quiere robarme a mi maestra. Papá, eres tan injusto. Últimamente el favoritismo de Ryan hacia Georgia y su hijo no solo era evidente para mí, sino que también estaba profundamente grabado en el corazón de mi hija. Su mente sensible, aunque inmadura, ya se llenaba de lágrimas al cuestionarlo. Ryan nunca consoló a su hija. Desconcertado, me vio cerca y de inmediato encontró un blanco para su frustración. Tara, una cosa es que seas egoísta, pero ahora le estás enseñando a Lily a ser tan insensible como tú. Georgia estaba acurrucada en silencio en el dormitorio. Al oír las acusaciones de Ryan desde afuera, finalmente abrió la puerta con los ojos enrojecidos. Olvídalo, Ryan, Richard ya no aprenderá piano. Lo siento, hermana Tara. Richard solo me tiene como madre, y solo quiero lo mejor para él. Tú también eres madre, así que seguro que lo entiendes. Su voz era suave, pero la mirada en sus ojos estaba llena de desafío. Inesperadamente sonreí radiantemente y dije, de acuerdo, lo entiendo. Mañana iré a retirar a Lily de la clase. Ryan no esperaba un acuerdo tan directo por mi parte, a diferencia del deleite de Georgia, frunció el ceño profundamente. Justo cuando estaba a punto de sacar el acuerdo de divorcio, oí un grito desgarrador proveniente de la habitación de mi hija. Ignorando todo lo demás, entré corriendo y vi a Lily inmovilizada en el suelo por Richard, el niño que sostenía una pistola de juguete con la que solía jugar, golpeándole repetidamente la palma con la culata. Te dije que jugaras. Juega. Aunque solo tenía 5 años, la crueldad en su rostro era escalofriante. Mi corazón dio un vuelco al apartar a Richard de un empujón. Cuando levanté a mi hija, ya tenía la mano izquierda lastimada. Mientras Ryan apartaba a Richard, seguía burlándose provocativamente. ¿Quién te dijo que tomaras mis clases de piano? Te aplasté la mano para arruinarla, a ver cómo juegas ahora. Ya no podía contener la ira que me hervía por dentro. Agarré a Richard, que se escondía detrás de Ryan, y le di varias bofetadas. Georgia gritó y se abalanzó sobre Richard, protegiéndolo. Tara, cálmate. Todavía es un niño. Ryan gritó fuerte mientras me agarraba. Nuestra hija había sido golpeada así, y aún así él seguía protegiendo al culpable. Sin dudarlo, le di varias bofetadas. Ryan me miró con incredulidad e instintivamente quiso gritarme. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, llenos de decepción y furia, de repente se dio cuenta de que había venido a ver cómo estaba nuestra hija. Abrazándola, me di la vuelta y le dije, Ryan, quiero el divorcio. Mi hija resultó herida y tuve que llevarla al hospital rápidamente. Pero antes de que pudiera siquiera salir, un dolor agudo me recorrió el brazo. Bajé la vista. Detrás de mí, Richard blandía un cuchillo de juguete que debía haber encontrado en alguna parte, con el rostro hinchado y retorcido de rabia.
Maldita sea. Muere, gruñó lanzándose a apuñalarme de nuevo. Esta vez no me contuve y lo pateé a 3 metros de distancia. Ryan corrió, levantó a Richard del suelo y lo regañó furioso. Tara, ¿estás loca? ¿Cómo pudiste tocar a una niña? Estaba demasiado cansada para seguir discutiendo con ellos y simplemente me marché. En el hospital, tras el examen médico, se descubrió que las heridas de Lily eran principalmente cortes y moretones superficiales. Con un poco de descanso, se recuperaría por completo. Richard la asustó. Llorando, se acurrucó temblando en mis brazos. Mi odio por Ryan y su hijo Georgia se intensificó aún más. Había sido demasiado indulgente antes. En cuanto a Richard, no tenía intención de dejarlo pasar y lo denuncié directamente a la policía. Como se trataba de un niño, al final solo se llegó a un acuerdo económico. Había previsto esto hacía mucho tiempo. Así que en el hospital, me aseguré de que me hicieran todos los exámenes posibles. Incluí gastos de nutrición, gastos médicos e incluso una compensación por angustia emocional. En total, ascendía a casi decenas de miles. Ryan quiso pagar en nombre de Georgia, pero descubrió que su tarjeta bancaria ya había sido congelada por orden judicial a petición mía, alegando la preservación de bienes comunes. Georgia no tuvo más remedio que pagar obedientemente. Había regresado al país porque no podía sobrevivir en el extranjero, y después de regresar, le dio pereza buscar trabajo. Ryan cubría todos sus gastos, y esta pérdida solo empeoró su situación financiera. Y esto sin duda podría convertirla en la mejor aliada para acelerar el proceso de divorcio entre Ryan y yo. Cuando llegué a casa, Georgia estaba sentada en el sofá con Richard en brazos, dándole vueltas a un huevo en la cara. Mientras tanto, Ryan estaba en la cocina cortando fruta para los dos. Al verme regresar, la mirada de Ryan se posó en el brazo de nuestra hija, vendado como un dumpling. Un destello de preocupación cruzó su rostro cuando estaba a punto de preguntar. Pero Georgia intervino de repente a su lado. Ryan, me voy mañana. Nunca tuve intención de interferir en tu relación con Tara. Si me quedo más tiempo, quién sabe qué tan fuerte le pegarán a Richard. Al terminar de hablar, Richard, en sus brazos, se alteró y llamó a gritos a su padre. Ryan se disculpó y me dijo, Tara, lo que pasó hoy fue culpa de Richard, pero tú también lo golpeaste. Quizás podrías. No respondí, solo saqué el acuerdo de divorcio que no había podido revisar la última vez. Firma esto, dije. Ryan bajó la mirada, con el rostro contraído por el pánico. ¿De verdad quieres divorciarte de mí? Pasé a la última página del acuerdo de divorcio, donde ya estaba firmado. Ryan me arrebató los papeles y los rompió en pedazos, gruñendo, ¿por qué? Estamos bien, ¿por qué tenemos que divorciarnos? Georgia se arrodilló de repente a mi lado. Hermana Tara, lo siento. Si nos odias a mí y a Richard, nos iremos ya. A Ryan solo le importamos Richard y yo, por favor, no lo culpes. Sarcástico y astuto, retrocediendo para avanzar. De repente levanté a Georgia del suelo. Le di una bofetada en la cara. ¿No me has provocado lo suficiente estos últimos días? Georgia se cubrió la cara, mirándome con absoluto resentimiento. ¿De verdad crees que no me atrevería a ponerte la mano encima? La frialdad en mis ojos era demasiado evidente. Georgia estaba tan asustada que se quedó paralizada. Giré la cabeza para ver la mano derecha de Ryan, que estaba levantada. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. ¿A esto le llamas estar bien? Golpear a tu propia esposa por un forastero, qué atrevida decisión, Ryan. No se quedaron mucho tiempo. Ryan usó la excusa de que necesitaba calmarme y se fue con Georgia y el niño. La casa finalmente quedó en silencio. Contemplé el hogar lleno de recuerdos. Aparte del odio, lo único que quedaba en mi corazón era un profundo y amargo dolor. La familia de Ryan era pobre, y mis padres compraron esta casa antes de casarme. El primer día que nos mudamos, Ryan me abrazó fuerte y me prometió con firmeza, esposa, trabajaré duro para comprarte una casa más grande y mejor. Quizás era sincero entonces, pero las promesas solo cuentan en el momento de hacerlas. Después de que se fueron, empaqué rápidamente todos los documentos y el equipaje. Regresé a la antigua casa de mis padres con mi hija.
Cuando Ryan llegó y encontró la mitad de la casa vacía, me llamó apresuradamente. Solo al enterarse de que acababa de regresar a casa de mis padres, respiró aliviado. Esposa, has desahogado tu ira, ¿no puedes intentar comprenderme? Antes eras tan sensata. La voz de Ryan sonaba desamparada y cansada, como si yo fuera el irrazonable. Ya eché a Georgia. De ahora en adelante solo viviremos los tres juntos y felices. La respuesta que recibió fue el sonido de la llamada colgada. ¿De verdad se mudaron? Media hora después, vi las imágenes de vigilancia y vi a Georgia y a su hijo reaparecer, con una mueca fría formándose en mi corazón. Georgia no se rendiría tan fácilmente con Ryan, antes dependía de sus padres, luego de su esposo después de casarse, y ahora estaba de vuelta en el país sin trabajo ni hogar. ¿Cómo pudo dejarlo ir tan fácilmente cuando Ryan prácticamente la perseguía? Las repetidas llamadas de Richard a papá ablandaron el corazón de Ryan. Pensando que ya no estaba en casa, dejé que volvieran. En los días siguientes, Ryan parecía otra persona. Salía temprano del trabajo todos los días, recogía a su hija del colegio, cenaba conmigo y, de vez en cuando, me hacía pequeños regalos. Para demostrar su determinación de no divorciarse, incluso se mudó a la residencia de la empresa. Tomé fotos de todo esto y las publiqué en mis redes sociales, documentándolo todo. En cuanto a Georgia, el escaso saldo, el ex incontrolable y el miedo constante a que la echaran en cualquier momento la dejaban abrumada. Sus recientes provocaciones no eran más que intentos de alejarme y asumir el papel de dueña de la casa. Ahora que por fin había aceptado el divorcio, era Ryan quien estaba ansioso por seguir adelante. Finalmente, después de ver las capturas de pantalla en mi círculo social donde charlaba con el agente inmobiliario sobre el intercambio de casas en el distrito escolar con el padre del niño, Georgia no pudo quedarse quieta. Envió un mensaje tras otro diciendo que Richard tenía fiebre y lloraba, deseando encontrarlo. Después de leerlos, Ryan parecía indeciso. No le había hablado del divorcio estos últimos días, creía que nos llevábamos bien. Fingí no notar su conflicto interno, usando la excusa de madrugar al día siguiente para acostar a nuestra hija temprano, dándole así mucho espacio. Efectivamente, media hora después, vi a Ryan en la cámara de seguridad. En cuanto Georgia lo vio, se acercó a saludarlo con cariño. Lo había pensado mucho usando el mismo vestido azul agua que usó cuando ella y Ryan se tomaron las fotos de graduación. Mientras Ryan iba a calmar a Richard, ella cocinaba. Incluso trajo vino. Me dio pereza verlos a ambos desahogarse. No fue hasta la mañana siguiente que revisé las imágenes de la noche anterior. Georgia, desde luego, no me decepcionó. Ella montó un espectáculo de pasión ebria. Ryan dudó al principio, pero finalmente cedió a regañadientes, y los dos se descontrolaron toda la noche. En los días siguientes, Ryan usó los viajes de negocios como excusa y dejó de visitar a su hija. Aunque la vigilancia no mostró que Ryan y Georgia cruzaran más límites, sus interacciones se volvieron cada vez más íntimas. Quizás sintió que por fin podía vencerme. Georgia estaba inusualmente activa en redes sociales. Además de publicar algunas fotos ambiguas de la espalda de un hombre, también compartió fotos del desayuno que Ryan le preparó y de los bloques que construyeron con el niño. Georgia incluso aprovechó el breve lapso de tiempo para desenterrar fotos antiguas de su romance pasado. No respondí, simplemente las guardé y recopilé en silencio. 3 días antes de mi salida del país, el agente me dijo que el contrato estaba listo para firmarse. Así que regresé de inmediato. Al verme regresar, Ryan pareció un poco nervioso. Tartamudeó explicando que su viaje de negocios había terminado antes de tiempo y que había regresado solo para ayudar a Georgia a empacar el equipaje restante. Le di una media sonrisa y lo miré de reojo. Era hora de empacar bien. Entonces le mostré al agente inmobiliario que estaba detrás de mí. La expresión de Ryan cambió, pero antes de que pudiera hablar, Georgia frunció el ceño y lo defendió. Hermana Tara, Ryan sigue aquí, ¿por qué trajo a un hombre a casa? Ryan no dijo nada, pero su mirada furiosa pareció indicar que estaba de acuerdo. El agente pareció un poco avergonzado y rápidamente sacó un contrato de compraventa de propiedad. Señora Tara, el contrato está listo. Por favor, échale un vistazo y si no hay ningún problema, podemos firmarlo ahora. Cariño, ¿qué contrato? No me molesté en responder y lo firmé enseguida.
Luego me volví hacia Ryan atónito y le dije, vendo esta casa. Será mejor que empaquen sus cosas y se larguen rápido. Si vendes la casa, ¿dónde viviré? Cariño, ¿no nos hemos reconciliado ya? Miré la cara de asombro de Ryan y le dije con desprecio, ¿quién dijo que quiero reconciliarme contigo? Firma los papeles del divorcio rápido. Llévate a tu pequeño amor y lárgate. Georgia, que observaba el drama que se desarrollaba cerca, se animó al oírme insistir en el divorcio. Pero al ver a la gente a mi lado, volvió a inquietarse. ¿Con qué argumentos nos echas? Esta casa es de Ryan. ¿Tienes la autoridad para decidir? Tiró de la manga de Ryan mientras hablaba. Ryan, ¿vas a dejar que te intimide así? Me quedé sin palabras. ¿No lo acordaste antes de mudarte? Esta casa es mi propiedad prematrimonial, no tiene nada que ver con Ryan. Al oír esto, Georgia pareció incrédula. Se volvió hacia Ryan en busca de confirmación, pero lo vio con una expresión de profunda desilusión. La razón por la que Georgia acudió directamente a Ryan en cuanto regresó al país fue porque Ryan no era más que un lugar donde quedarse gratis y una victoria en el cajero automático estaba a su alcance, pero todo resultó en vano. ¿Cómo pudo aceptar eso? Cariño, ¿de verdad tienes que ser tan despiadado? Dijo Ryan con un suspiro. Me pareció divertido, ¿no fuiste tú quien empezó? Haciéndote el padre tacaño, yendo de un lado a otro para darles comida y bebida, incluso llevándolos a casa. Ahora se han arreglado y su amor es más fuerte que nunca. Admito la derrota, me retiro, ¿no te basta? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No es lo que piensas. Si de verdad tuviera algo con Georgia, ¿cómo podría casarme contigo? La misma excusa otra vez. Mi tono se volvió frío de repente al interrumpirlo. ¿De verdad quieres que lo deje tan claro? Señalé la cámara sobre el armario. Ryan siguió mi dedo y palideció al instante. Temblando, dijo, ¿lo viste todo? Asentí y miré a Georgia, que evitaba mi mirada. Originalmente estaba mirando al perro, pero no esperaba ver a un par de tortolitos. Tara. ¿Lo hiciste a propósito? Mujer sucia. Te voy a demandar por invasión de la privacidad. Georgia ya no pudo contener su inocencia e ingenuidad y empezó a maldecir. Esta es mi casa, y además no dije nada malo. Le dirigí a Ryan una media sonrisa, una media mueca de desprecio. Él lo recordó. Esa cámara la compré para vigilar al perro. Ryan le había prometido a su hija un cachorro que tanto anhelaba. Para eso, ya había comprado comida para perros, golosinas y el equipo de vigilancia con antelación. Pero a la hora de la verdad, Ryan cambió. Encontró todo tipo de excusas, diciendo que no compraría nada para nuestra hija, y luego me ignoró durante varios días. Entonces Georgia se mudó. Ah, y es alérgica al pelo de perro. Esta cámara es inútil, ¿verdad? Los labios de Ryan temblaron de incredulidad. Estaba demasiado cansado para volver a explicarlo, así que me dirigí a la gente para confirmar los detalles de la venta de la casa. Ryan me siguió pálido, intentando hablar varias veces, pero siempre lo ignoraba. Al final Georgia se fue, pero no sin antes tener un pequeño incidente. Richard hizo un berrinche y se negó a irse. Ryan se irritó con el ruido y le gritó un par de veces. Como resultado, Richard le mordió con fuerza la membrana entre el pulgar y el índice. Incluso me sacó sangre. No me sorprendió el resultado. Sabía desde la última vez que Richard, incluso a tan joven, tenía un temperamento temperamental. Si no recibía educación, este niño tarde o temprano causaría un gran desastre. Ryan aún así intentó reconquistarme, bajando la guardia y hablándome con amabilidad. Reí levemente y saqué su equipaje de la casa. Ryan me miró fijamente y solo después de confirmar que no cedería, su mirada cambió gradualmente de esperanza a decepción. Poco después de irse, me envió un mensaje: esposa, te amo y no me divorciaré de ti. Quizás pienses que he hecho algo imperdonable, pero te lo explicaré todo con detalle. Al tercer día de la partida de Ryan, subí a un avión con mi hija al extranjero. Mis padres no sabían que iba a volver, cuando abrieron la puerta se quedaron atónitos. No fue hasta que mi hija los llamó dulcemente, abuelo, abuela, que finalmente recapacitaron.
Los días que pasé con mis padres fueron cálidos y gratificantes. Después de algunas preguntas tímidas sobre por qué Ryan no había vuelto conmigo, apreté los labios y decidí ser sincera sobre mi deseo de divorciarme de Ryan. Tras oír esto, mis padres me abrazaron con fuerza, con lágrimas corriendo por sus rostros. Sintieron dolor por lo que había soportado y alivio por haber podido liberarme tan rápido. No me quedé pensando demasiado en el pasado. Después de encontrar una buena escuela para mi hija, me puse manos a la obra. Un agente se encargaba de la casa y el coche que dejé en el campo. Ryan no pudo entrar en la casa y el coche había desaparecido. Después de varias llamadas sin respuesta, finalmente se dio cuenta de que estaba decidido a cortar toda relación con él esta vez. Fue a mi empresa a preguntar. El gerente dijo que ya había solicitado mi traslado al extranjero. Ryan estaba incrédulo, sabía perfectamente cuánto me había esforzado para quedarme en el país por él. Le preguntó al gerente cuando presenté la solicitud. El gerente dijo que era el día de mi cumpleaños. Al oír esa fecha, Ryan se quedó aún más perplejo. Después de casarnos, nunca había mencionado celebrar mi cumpleaños. Pensaba que no era de las que se ponen sentimentales. Además, ya teníamos un hijo. ¿Por qué no le daría ni una oportunidad? Irme así, sin decir palabra. Sentía que debía haber algo más que desconocía. Quería llamar a mis amigos y contactar a mis padres. Pero cuando contestó el teléfono, se quedó perplejo. No tenía ni un solo número de contacto. Al final, solo pudo regresar a su habitación alquilada, derrotado. No fue hasta que ordenó la habitación y encontró una figura de cerámica rota que finalmente comprendió que alguien que le haría un regalo de cumpleaños personalmente no podía ignorar su propio cumpleaños. Era él quien no me entendía en absoluto. El gerente de mi ciudad me llamó y me dijo que Ryan le había pedido que me revisara. Extrañaba a Lily y se preguntaba si podía oír su voz. Entendí los sentimientos de Ryan. No lo detuve y le pasé el teléfono directamente a mi hija. Charlaron animadamente. Hasta que Ryan le preguntó con indiferencia cuándo volvería a casa. Lily dijo, aquí tengo abuelos que nunca faltan a mis actividades del kinder, que se quedan conmigo cuando estoy enferma y que me llevan a hacer lo que quiero. Este es mi hogar. Esa frase dejó a Ryan sin palabras. Así que la partida de su hija no fue por Georgia ni por su hijo. Ya había sufrido muchos agravios. El teléfono estaba de vuelta en mi mano. El silencio se prolongó un largo instante. Ryan habló con dificultad, Tara, no tienes que perdonarme, pero por favor, piensa en Lily. ¿De verdad quieres que crezca en un entorno monoparental? Él también creció en una familia monoparental y había pasado por muchas dificultades desde la infancia. Preferiría que Lily no tuviera padre. Solté esa última frase con calma. En casa, Georgia se volvió loca, insistiendo sin cesar a Ryan para que me peleara por la propiedad hasta que el acuerdo de divorcio lo obligó a irse sin nada. Después de todo, lo que se peleaba ahora eran los gastos de manutención de ella y su hijo. Ryan volvió a llamar, preguntándome con cautela si podía dejarle algo de dinero. Por eso, decidí pedirles 5 millones a mis padres para comprar una casa nueva. La casa era para la educación del niño y también servía como hogar para la vida familiar. Se negó a aceptar mis condiciones, así que le dejé asumir la deuda. Ryan no tuvo más remedio que firmar un título. Gracias a la mediación en línea del tribunal, nos divorciamos. Pero que nos divorciáramos no significa que esté dispuesta a perdonarlos. Recopilé todas las pruebas de sus interacciones con Georgia y las publiqué en línea. Mientras Georgia estaba en el extranjero, actualizaba constantemente su vida diaria en redes sociales para presumir de su riqueza. Esta vez, de vuelta en el país, reactivó su cuenta para aprovechar el tráfico de Internet. Consiguió muchos seguidores utilizando el tema de la historia de amor de una madre soltera. Encontré su cuenta porque una vez publicó una foto en el círculo de amigos y olvidó quitar la marca de agua. Georgia está de moda otra vez, y es algo muy importante. Lo que antes conmovía profundamente a la gente con su romance reavivado con su primer amor, ahora solo les causa asco. Este supuesto reencuentro no es más que sopesar los pros y los contras mientras se hace la amante para destrozar la familia de alguien. La MCN, que estaba a punto de contratarla, ha guardado silencio. No ha ganado dinero y su reputación está arruinada.
En cuanto al protagonista masculino de la historia, Ryan. Durante los pocos días que estuvo en el país, contacté con sus clientes. Cuando Ryan se dejó llevar por las provocaciones de Georgia, probablemente olvidó que antes de rechazar un ascenso en la empresa, yo también era una profesional excepcional. Yo seguía organizando los datos de sus clientes. Tras mi salida, su progreso laboral ha ido a trompicones. La empresa, compadecida con un hombre de mediana edad cuya familia se desintegró, solo le dio un par de advertencias. Tras estallar los rumores de infidelidad, los internautas desenterraron la empresa de Ryan. Además, sus productos fueron boicoteados. Así que el jefe simplemente lo despidió alegando grandes riesgos. Tras el despido de Ryan, Georgia no perdió tiempo y huyó. Y dejó al niño atrás. Igual que cuando rompió unilateralmente con Ryan hace años. ¿Debería ser considerada buena madre o qué? Antes de irse incluso inventó una excusa para poner el registro de domicilio de Richard a nombre de Ryan. Ryan no tenía otra opción, si no quería que lo acusaran de abandono, tenía que seguir criando a Richard. Resultó que después de que Georgia dejara a Ryan, encontró a otro ex y planeó repetir la misma estrategia. Solo que esta vez tuvo mala suerte. La expulsaron las fuerzas combinadas de los suegros de la otra mujer. Después de eso, dejé de seguir sus noticias. Una vez libre de escoria, mi vida solo podía mejorar cada vez más.